buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, como todos los lunes. Víctor Julio, muy buenas noches. Antes de que usted presente a nuestros invitados y el tema importante que tenemos esta noche, le recordamos a nuestra teleaudiencia que cumplimos 18 años de estar al aire este año. Buenas noches, Humberto. 18 años llevando información importante para nuestros televidentes. Y el programa de hoy, Humberto, vamos a hablar de un personaje costeño, atlanticense, Juan José Nieto, que fue el primer presidente costeño atlanticense, además, que tuvo Colombia. Juan José Nieto. Uno de nuestros invitados es Benjamín Latorre Araújo, miembro del Museo de Historia de Baranoa, además profesor, académico. Benjamín, muy buenas noches. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Víctor, por la oportunidad de visibilizar la obra y el legado de Juan José Nieto. Y el otro invitado, Humberto, es el doctor Carlos Rodado Noriega, miembro de la Academia Colombiana de Historia y de la Lengua, y quien fue también gobernador del Atlántico, donde nació el primer presidente costeño. Doctor Rodado, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Víctor Julio, ¿no? Y me complace saludar pues al director del programa, a Humberto Mendieta, y por supuesto a los participantes en este foro, que además de ser participantes como yo, pues somos amigos y oriundos del Departamento del Atlántico. Hay gente en Colombia, doctor Rodado, que no sabe quién fue ni quién es Nieto, porque lo invisibilizaron tanto en los textos e inclusive en el retrato oficial de presidencia. Yo creo que lo más importante de Juan José Nieto no fue haber sido o ejercido la presidencia de la República, en ese momento Estados Unidos de la Nueva Granada, por las circunstancias en las que él llegó a esa presidencia. Claro, que era la forma en que se llegaba a la presidencia en esa época. Cualquiera montado a caballo, pues con una tropa llegaba a Bogotá, se tomaba el poder y era presidente. Mosquera es un ejemplo, ¿no? Ejerció realmente la presidencia tomándose el poder, después de haber perdido unas elecciones democráticas en 1857, se toma el poder en 1861. Y sin embargo, pues los caucanos lo ponen como presidente de la República. Y se habla de varios periodos, ¿no? Y se cuenta ese primer periodo en que él se tomó la presidencia. Bueno, pero les decía que a mi juicio lo más importante de Juan José Nieto no es el haber ejercido durante 6 meses la presidencia de la República, constituida en ese estado, en ese momento, por unos estados que estaban en rebeldía contra el gobierno de Mariano Espina Rodríguez. Yo creo que lo más importante de Juan José Nieto fue su vocación. Primero, su vocación federalista, que no lo llevaba a ser separatista, no. Él quería un gobierno federal y por eso se identificó mucho con el general Santander. Pero lo más importante de él es que, a mi juicio, fue el primer ciudadano oriundo del Caribe colombiano en empezar a defender a la costa o a la región Caribe, ¿no? Defenderla realmente ante la política, digamos, centralista de Santa Fe de Bogotá. Ese papel que él cumplió allí fue supremamente importante. Otro papel que me parece importante de Juan José Nieto, primero pues fue federalista, pero sobre todo fue un gran regionalista, sin ser separatista. Pero tuvo otro rol importante. Me parece que fue importante el papel que él cumplió en el proceso de liberación de los esclavos, porque no solamente fue que él, como gobernador en 1852, después de que José Hilario López declarara la libertad de los esclavos, la proclamó en Cartagena, incluso pues por un discurso y unas palabras muy bellas, sino que él fue defensor, digamos, de la libertad de los esclavos desde antes de que José Hilario López la proclamara, e incluso prácticamente desde la Constitución de Cúcuta, perdón, desde la Constitución de Ocaña, ¿no? Yo creo que él, en 1828, ya él era partidario furibundo de la libertad de los esclavos. De manera que en ese papel, libertad de los esclavos, política, ¿no?, regional en defensa de la región Caribe, creo que sí fue el primer caribeño realmente en defender no solamente la autonomía de la región sin llegar a ser separatista, sino que tuvo, digamos,
ese objetivo como una convicción durante toda su vida. ¿Y cómo es que llega a la presidencia? A la presidencia llega porque Tomás Cipriano de Mosquera había perdido las elecciones de 1857 con Mariano Ospina Rodríguez. Ahí surgió un odio, como todo ese odio que surge en las campañas presidenciales, ¿no? Y de esa época con mucha más razón. Entonces, en 1858, él se va para el Cauca. Allá se hace elegir gobernador Tomás Cipriano de Mosquera y empieza a convocar a otros estados de la República para formar un movimiento separatista. Y hay que decir separatista del presidente legítimo que era Mariano Ospina Rodríguez. Entonces él convoca a Magdalena, convoca a Bolívar, a Santander y por supuesto al propio Cauca. Después se adhirió el Tolima. Eran estados que tenían también una concepción ideológica muy parecida, ¿no? Eran en general gobiernos liberales. Es curioso porque Mosquera había sido centralista y digamos conservador, muy amigo de Bolívar, pero él a partir del golpe de Estado de 1861, él pues se vuelve federalista, se vuelve liberal, se vuelve comicura, porque Mosquera expulsó a los jesuitas ahí en su primer año de gobierno. Entonces, Juan José Nieto se autoproclama presidente de una presidencia de Mosquera que todavía no era presidente. Simplemente Mosquera estaba en rebeldía y venía con tropas a conquistar la presidencia. Recordamos pues que Juan José Nieto fue presidente desde el 25 de enero de 1861 hasta el 18 de julio de ese mismo año. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Profesor Latorre, ¿cómo fue la niñez de Juan José Nieto? ¿En dónde transcurrió? Concuerdo plenamente con lo que ha aportado el doctor Carlos Rodado sobre la importancia de Nieto en el sentido de su alegato, su defensa de la región Caribe, sin ser separatista. Era un federalista 100%, la amistad con Santander lo dice todo, y sobre todo la carta que él le dirigió a Santander el 7 de agosto de 1835. La niñez de Nieto transcurrió en Baranoa como hasta los años 1819, cuando se va para Cartagena. Fals, que recoge toda esa tradición oral, cuentan que vivía ahí en la esquina de la iglesia. Ese inmueble hoy es del municipio, ahí funciona la alcaldía municipal. Ahí él vivió con su mamá, su papá, sus hermanos. La niñez como un niño caribe, despierto, alegre, entrón, podríamos decir. Se hizo un monaguillo, amigo de los curas. Eso le permitió mejorar su cultura, leer, porque él es un autodidacta 100%. Él no tuvo escolaridad como nosotros ahora, y todo eso le permitió relacionarse. Cuando él llega ya a Cartagena, pues toda esa niñez de aquí de la Baranoa de esos años, de principios del siglo XIX. Todos podemos imaginarnos las dificultades, los tropiezos que podía tener, pero él se sobrepuso a todas esas circunstancias. Un niño interesante desde todo punto de vista, al punto que nos tiene reunidos hoy hablando sobre su legado, su obra, sus aportes a la política, a la literatura, al pensamiento liberal, al federalismo, a la descentralización administrativa, como podemos decir hoy. Entonces es un niño despierto que llamó la atención y se granjeó las amistades que lo ayudaran para hacer lo que es y fue Nieto. Existe una hipótesis, o probablemente se trata pues de una historia creada en su momento, de que el retrato de Juan José Nieto no fue colgado en el Salón de los Gobelinos, en el Palacio de Nariño, porque era negro o porque era mulato.
siempre se ha tratado de pintar a Juan José Nieto como, bueno, como afrodescendiente puede serlo, pero realmente él era un mulato y no era de facciones Tosternik, ¿no? Era un mulato porque realmente su padre, Tomás Nieto, era un comerciante inmigrante español, un inmigrante español. Ahora bien, su mamá, ¿no? De apellido Gil, pues sí era una señora, bueno, de allá, de la tierra. Entonces, él tenía que ser fundamentalmente, yo diría que un trigueño, ¿verdad? Un mulato y nunca, digamos, uno que pudiera identificarse como afrodescendiente. No, era un Puro. mestizo. Pero es cierto que el retrato fue enviado a París con el fin de que fuera retocado para blanquearlo un poco. No, fue enviado para retocarlo porque estaba abandonado, ¿no? Ese retrato lo había encontrado, pues, el historiador Orlando Falsborda, ¿no? Colega mío en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, y Orlando lo había encontrado por allá en alguno de esos cuartos, ¿no? Y ustedes saben cómo se enmohece un cuadro al que no se le hace absolutamente nada, estaba más bien destiñéndose, etcétera, y entonces lo mandan para retocarlo. Entonces nació la leyenda de que lo habían enviado para blanquearlo. La verdad es que no era para blanquearlo. Él era si se quiere, pues un mulato, como digo, el padre de él era un comerciante español, un comerciante español. Incluso su primera esposa, María Teresa eh, Palacio, era hija de un comerciante canario ahí que estaba en Baranoa, ¿no? José Palacio. Y ese comerciante de Baranoa, eso vale la pena, Benjamín, averiguar también, este, dicen que le prestó libros porque él fue autodidacto, ¿no? Y él, pues, como autodidacto, pues leía mucho. Primero empezó pues como monaguillo. Ustedes saben que pues los curas le abren a uno la posibilidad de tener contacto incluso con el latín. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Pero aparte de ese trasegar político que tuvo Juan José Nieto, además fue escritor, doctor Rodado. Fue un hombre, digamos, con una vocación intelectual extraordinaria, un hombre culto, un hombre que le gustaba la literatura, le gustaba la historia, le gustaba la novela. Bueno, de hecho, pues la novela Ingeorvina o La hija de Calamar, pues es una demostración, fue, entre otras cosas, pues la primera novela escrita en Colombia, por lo menos, que se tenga registros, es la primera novela. Y pues el amor de una indígena con un capitán español, y se cree que era el hermano precisamente de Pedro de Heredia, ¿no? A quien él pintaba ahí, pero mucho pues retrataba también las virtudes de su esposa, de su mujer en ese momento. ¿Y cómo se percibe el nombre de Juan José Nieto en Baranoa? Nosotros, un colectivo cultural aquí en Baranoa, con ocasión de los 150 años de la muerte de Nieto, en el 2016, estábamos esos temas que ustedes abordan, de que está invisibilizado, que no se conocía. Entonces estructuramos un proyecto y estuvimos presentándolo a distintas entidades, la gobernación, la alcaldía, la Universidad de Cartagena, pero en eso nos tropezamos con Moisés Álvarez, que es el director del Museo Histórico de Cartagena, y nosotros pensamos que la mejor manera de posibilitar el conocimiento y preservar la memoria y el legado de Nieto era creando el Museo Histórico, y que en el Museo Histórico de Baranoa estuviese una sala dedicada a Nieto. Así estructuramos un proyecto, se lo presentamos al gobernador Verano, la Ruta Nieto, que consistía en llevar
a niños o a estudiantes de los colegios oficiales, especialmente de las áreas rurales, o sea, de los corregimientos, hacer el recorrido de Nieto, salir de Baranoa y llegar a Cartagena. Baranoa en el museo, en la iglesia, que fue como el principal factor cultural de él, además de el aspecto religioso. Él tuvo una relación con los libros, ahí se le despertó toda esa vocación por los libros, por la cultura, por la historia. Entonces lo llevamos a los niños, hacen ese recorrido al Museo Histórico de Cartagena, los llevamos al cementerio de Manga, donde ahí está el mausoleo deteriorado, pero es un documento, una prueba, un mueble que muestra la historia. Después lo llevábamos al Parque Apolo, donde está varios bustos, entre esos está el de Nieto. Frente a la Y casa a veces... de Rafael Núñez. Eso es frente a la casa de Rafael Núñez. Exacto, frente a la casa de Núñez. Inclusive a veces había tiempo y los entrábamos a los estudiantes a la casa de Núñez, porque Nieto en este caso sería el primer presidente y después vendría Núñez. Y La no lo bueno, relaciona. después se les entregó a todos los niños, se les entregaba una camiseta alusiva a Nieto, se les entregaba una cartilla para provocar el conocimiento de Nieto. Y bueno, creo que como 5.000 estudiantes de los colegios oficiales fueron llevados entre los años 2017, 2018 y 2019. Después entró este proceso de la pandemia, el 2020, 2021, y todo eso esos proyectos se han truncado. Con la sala, pues bueno, la sala ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre Nieto. Hay 2 bustos, uno en Cibarco y otro en Baranoa. Se editó un libro, una compilación de las más importantes obras que podríamos decir de Nieto. Está la geografía histórica, está en Germina, como bien lo decía el doctor Rodado ahorita, y está la carta de Nieto a Santander, que es todo un legado sobre la defensa de la región Caribe. Creo que hoy, con todo este trabajo, pues se conoce mucho más a Nieto, porque creo que eso fue lo que hizo Falborda. Falborda sacó a Nieto de ese olvido y lo puso al conocimiento de toda la gente de la región Caribe y del país. Pero nos llama la atención que son más las universidades del interior, especialmente la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, que se han interesado por conocer a Nieto y por publicar sus obras, al punto que la Universidad de los Andes publicó su folleto sobre los derechos y deberes del ciudadano, doctor Rodado, que eso es como una especie de cátedra, o se adelantó Nieto a lo que hoy conocemos como cultura ciudadana. Toda ese trabajo, ese folleto sobre los derechos y deberes del ciudadano es pura pedagogía constitucional. Eso es una enseñanza sobre los deberes cívicos y ciudadanos. Nieto tenía una concepción de que es muy difícil conocer un texto tan robusto como una constitución, el texto, y lo que hizo fue unas preguntas, y ahí podemos volver a coincidir con el doctor Rodado. Él le quedó como muy grabado eso del catecismo, preguntas y respuestas. Los derechos y deberes del ciudadano están así, es el preámbulo o el prefacio, preguntas y respuestas, y después tiene unos 30 y pico de artículos. Profesor Latorre, ¿hemos sido los costeños ingratos con el legado de Juan José Nieto? Bueno, Víctor, yo no creo que haya ingratitud. Lo que ocurre es que si no lo conocen, si no hay una divulgación de sus obras, no podría haber una ingratitud. Ahí lo que se notaría es que ha habido una invisibilización. No se sabe si a propósito, y como lo ha dicho el doctor Rodado, a veces se le reconocen atributos a otras personas que quizás no tienen esa ponderación para reconocerles esos aportes a la historia o al desarrollo socioeconómico de determinada región. No podría afirmar que los caribeños somos ingratos con Nieto. Antes, por el contrario, una vez que estamos conociendo su aporte, su legado, estamos mostrándolo y provocando, como lo dije ahorita, que la gente lea, que conozca, y además el pensamiento de Nieto sigue vigente. Los textos que hemos enunciado hoy, tanto el doctor Rodado como mi persona, la carta al general Santander, siguen siendo fuente obligada de consulta para el liderazgo regional, para esos nuevos liderazgos, para esos perfiles, para defender a la región, porque en esa carta lo que hay es una defensa de la región Caribe, no de un sector, ¿no? Está reclamando
mayores presupuestos, mayor inversión, está protestando por la discriminación en la aprobación o no aprobación de los proyectos de origen de la región Caribe. Entonces, todo esto es un aporte importante de Nieto para el desarrollo de nuestra región. Y sobre todo, como lo ha dicho también el doctor Rodado, él no era separatista y él lo deja sentado ahí. Él lo que tiene es un pensamiento liberal, federalista, que lo hace vehemente en su defensa. Entonces, para seguir en ese, no me parece pues que nosotros seamos ingratos con Nieto. Okay. Lo que ha existido es una invisibilización y de eso se trata, de lo que se está haciendo y sobre todo de que se sigan multiplicando programas y espacios periodísticos como el que nos reúne en la noche de hoy. Agradecemos al doctor Carlos Rodado Noriega y a Benjamín Latorre por esta entrevista sobre el primer presidente costeño, Juan José Nieto, que nos ha permitido, Humberto, conocer un poco más sobre nuestra historia costeña. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a un próximo programa de Consultorio Jurídico.